Qué bueno es estar con ustedes nuevamente en este día jueves compartiendo un nuevo devocional. Un devocional diferente a los anteriores, porque cada día Dios nos quiere dar una palabra diferente y presten suma atención porque seguramente este devocional puede alimentar tu fe o puede llamarte a la reflexión, a los diferentes tipos de acciones que tomamos en diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Qué mejor manera de comprobar nuestra fe, nuestra confianza, aferrarnos a la palabra del Señor en los momentos más difíciles, en los momentos de abundancia. Esos son en los momentos donde nos sentimos con más fe, o cuando alguien pasa por un problema, tenemos la fe para animarlos, pero cuando nosotros, entonces quiero hablar acerca de este tema, y estamos compartiendo el devocional número 54. No se puede creer, pero ya llevamos prácticamente 2 meses compartiendo estos devocionales que nos mantienen unidos, nos mantienen comiendo de la palabra, me mantienen en esta actividad gloriosa que es espiritual, porque la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Quiero saber cómo estás. Por eso mañana el devocional del día viernes, luego recién retomamos el día lunes. Me encantaría que puedas plantear una pregunta, un tema. Pido 1000 disculpas a los hermanos que han hecho preguntas y no he llegado a concretarlo o a contarla. Por eso vamos a tomar el día viernes y el día lunes para responder preguntas. Hoy quiero hablar de los lejanos y de los cercanos. No es el título que quería ponerle a esta prédica, pero bien vale la pena. Todos conocemos la historia de cuando Jesús alimenta a la multitud, ¿no? Todos conocemos la historia cuando un pequeño niño con 5 panes y 2 pececillos fue traído delante de Jesús con sus discípulos, y todos sabemos el milagro que ocurrió. Pero qué bueno es poder ver el contexto de este mensaje, ver lo que no se ve, ver lo oculto de este mensaje. Por eso este pasaje, esta historia se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6. Bueno, se encuentra en todos los 4 evangelios, pero yo quiero tomar el libro de San Juan, capítulo 6, porque es allí donde aparece el niño. En los diferentes pasajes difiere con la cantidad de gente. En uno dice 4000, en el otro habla de 7 panes y bueno, varía. Pero quiero tomar el de San Juan capítulo 6. Y me encanta porque si yo retrocedo en el pasaje, me encuentro en el primer versículo. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias o Tiberiades. Y me quedé detenido en después de esto. Siempre que decimos después de esto, es porque hay un contexto. Y me encuentro que Jesús allí en el capítulo 5, verso 34, tuvo una confrontación con las personas de Galilea. Y en Galilea fue donde Jesús hizo los primeros milagros, donde Jesús convirtió en la boda de Canaán de Galilea, convirtió el agua en vino, dio vista a un ciego de nacimiento. O sea, la gente estaba familiarizada con los milagros de Jesús, pero principalmente los discípulos. De hecho, por el hecho de ser discípulos, no solamente veían los milagros, sino escuchaban su palabra, convivían con él durante 3 años y medio. Ellos palparon y vieron la gloria de Dios desde cerca, desde la primera persona. Pero cuando me encuentro con este primer verso que dice después de esto, tuve que retroceder en el capítulo y me fui al capítulo 5, verso 39. Veo una confrontación de Jesús contra los hombres de Galilea, contra seguramente los fariseos, los publicanos, los saduceos que estaban en aquel lugar, y me encuentro que Jesús le dice estas palabras: escudriñad las escrituras,
porque para vosotros os parece que halláis en ella la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo conozco que no tienen amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibid. Qué terrible, ¿no? Después de ver los milagros y las maravillas, ellos se jactaban y en muchas oportunidades ellos decían: nosotros nunca hemos sido esclavos porque somos descendientes de Abraham. Y una de las cosas peores que puede tener un cristiano o puede tener una persona es la falta de memoria de dónde el Señor lo ha sacado, ya que una de las enseñanzas que Jesús le daba, o que aún en la ley de Dios y aún Dios mismo durante todo el periodo del Antiguo Testamento le decían: transmitan a sus hijos y a los hijos de sus hijos las maravillas que Dios ha hecho con ustedes. Los sacó con mano fuerte de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, enfrentaron enemigos, estuvieron frente a escorpiones y leones, fueron sustentados con el agua del desierto, fueron sustentados con el maná que descendía del cielo, con las codornices. Dios los hizo más que vencedores ante los peores enemigos del desierto. Pero ellos decían: nunca nosotros fuimos esclavos. Y durante siglos ellos pasaron por la esclavitud de 27 naciones, a las que nosotros siempre profundizamos en el imperio egipcio y el imperio babilónico. 400 años cautivos desde el comienzo de la historia de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, donde comienza la descendencia, más o menos un promedio de 400 años cautivos en Egipto y 70 años cautivos en Babilonia, y luego diferentes opresiones por 27 naciones. Y ellos decían: nunca fuimos esclavos, nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres. Y ellos habían olvidado de donde Dios los había sacado. Y ahora el Señor los confronta y usted dice: ustedes escudriñan las Escrituras y para vosotros os parece que allá hay la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ustedes hablan de Moisés, que Moisés los libertó, pero Moisés en el Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, habló acerca de mí, y hoy yo estoy frente a ustedes y no me quieren recibir. Entonces dice que Jesús salió de Galilea, y quiero que enfaticemos en cómo está escrita la palabra. Salió de Galilea y fue del otro lado del mar de Galilea a Tiberíades. Y Tiberíades era un lugar donde no había judíos. Había gentiles y había paganos, gente que adoraba a dioses paganos, gente que no conocía al Señor, pero el Señor determinó salir de ese lugar donde había religión, donde vivían del pasado, pero ahora que el pasado se hacía realidad a través de las profecías escritas en la Biblia acerca del advenimiento del Mesías. Por eso dice la Biblia: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero juntamente con Jesús, cuando cruzó el mar de Galilea, luego de confrontar a esta gente que no lo quiso recibir, Él llevó consigo a personas que supuestamente eran cercanos, compartían una vida, conocían la palabra, el Señor le había mostrado los milagros, las maravillas, y ahora ellos se veían enfrentados ante una realidad. La realidad en que Jesús dice que tuvo compasión de la multitud que lo seguía, porque a pesar de que muchos necesitan demasiadas pruebas, algunos con el solo hecho de escuchar el nombre de Jesús, dice que las multitudes le seguían a causa de los milagros y las maravillas que él hacía. A veces es bueno desarrollar los sentidos espirituales, el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, y veremos cuán grandes cosas Dios puede hacer con un pueblo el que verdaderamente le cree y un pueblo que verdaderamente le recibe. Y no solamente es un pueblo litúrgico, un pueblo que
que solamente entiende lo que ve, pero no puede ver la gloria de Dios. Entonces dice que él pasó a la otra orilla y le siguió una gran multitud, y de repente dice que él tuvo compasión de la gente que hacía más de 3 días que lo estaba siguiendo, sin alimento, sin agua. Dice, tuvo compasión, y entonces llamó a uno de sus discípulos. No se olviden que en el capítulo anterior o en el libro anterior, Jesús había transformado el agua en vino. Él había multiplicado, había hecho un milagro de multiplicación. Y ahora Él quiere hacer otro milagro de multiplicación, no con vino, sino con alimento. Una misma cosa. Sin embargo, dice que llamó a uno de sus discípulos y le dijo, ¿a dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero mire qué bueno cómo enfatiza la Biblia, y dice, y Jesús lo dijo para probarlos, a ver qué hacían sus discípulos. Entonces uno de ellos lo miró y le dijo, Señor, ¿no alcanzarían 200 denarios para darle de comer a tanta multitud? Y aún 200 denarios no alcanzarían, y ni siquiera encontraríamos un lugar donde alimentar, donde comprar semejante cantidad de comida. Despide la multitud. Ahora, una de las cosas que yo me quedó presente era un pensamiento que hubiese tenido yo en aquel momento, ¿no? Porque muchas veces decimos, uy, yo no haría eso, pero somos seres humanos, y la Biblia muestra la acción muchas veces de cómo actuaríamos nosotros, porque así actuaron los discípulos. Ellos seguramente pensarían, apenas estos 5 panes y 2 pececillos van a alcanzar para poder saborear un poco de alimento nosotros, que somos los discípulos de Jesús. Y aún Jesús. Entonces Jesús le dijo, hagan recostar la multitud en la tierra, tomó el pan, lo bendijo, pero dice que 2 de sus discípulos trajeron un niño. Ese niño traía 5 panes y 2 pececillos, era el alimento para él. Pero ese niño seguramente se presentó ante la imposibilidad, ante el apremio, ante la necesidad, ante la imposibilidad de los discípulos de decir, ¿dónde vamos a comprar pan? Y ese pequeño niño vino y dijo, miren, yo tengo esto. Yo tengo esto. No es mucho, pero seguramente en las manos de Jesús Él va a hacer algo. Estábamos viendo 12 discípulos. Primero Jesús había estado en Galilea y Él se fue de ese lugar porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ahora estaba frente a sus discípulos, los que supuestamente iban a continuar la obra de Jesús, los que vieron los milagros de Jesús, los que tuvieron una transformación de vida, al que Jesús le dijo, Pedro, ahora yo te haré pescador de hombres. Ellos fueron en la comisión de los 12, vieron la comisión de los 70, en el nombre de Jesús se sanaron los enfermos, los endemoniados eran liberados, los muertos eran resucitados. Vieron cómo Jesús hacía tantas maravillas al punto tal de que un endemoniado que tenía miles de demonios, porque dice la Biblia que tenía legiones de demonios, fue libertado sin ni siquiera él abrir su boca, pero ahora en primera persona. Y aquí es donde quiero que prestemos atención. Hoy todos en primera persona estamos transitando un momento difícil. Hoy todos en primera persona estamos viviendo un tiempo de pandemia. Hoy todos en primera persona podemos ser afectados por este terrible mal que se ha suscitado en el mundo entero. Hoy en primera persona muchos están pasando problemas económicos. Hoy en primera persona muchos matrimonios se están destruyendo. Hoy en primera persona. Y decimos, Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para alimentar esta situación? Durante tantos años hemos predicado la palabra para este tiempo. Durante tantos años hemos anunciado el Evangelio para este tiempo. Y el Evangelio no solamente es buenas nuevas, sino es prepararnos para el último tiempo,
donde la Biblia dice: y cuando todas estas cosas le acontezcan, levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y hoy le decimos al Señor: ¿de dónde vamos a sacar la fortaleza para afrontar esta situación? ¿De dónde voy a sacar la fortaleza para afrontar esta ruptura familiar? ¿De dónde voy a sacar la fortaleza? Señor, nada de lo que tengo alcanza. Y tenés toda la razón del mundo. Por eso lo que te dice el Señor es lo mismo que le dijo a los discípulos: hagan una cosa, hagan recostar a la multitud, que ellos descansen. Tomó el pan y, habiendo dado gracia, dijo a sus discípulos: pártanlo y repártanlo a la multitud. Cuando ellos repartieron el pan a la multitud, la Biblia dice que eran 5.000 hombres, no se contaban mujeres y niños. Estamos hablando de un promedio de 20.000 personas para 5 panes y 2 pececillos. Siempre Dios nos lleva a un punto en que vamos a creer sí o sí que es el amor y la maravilla y el milagro de Dios sobre nuestra vida. Porque muchas veces cuando salimos de las pruebas creemos que por causa de nosotros, nuestra sabiduría, nuestra fuerza, nuestra entereza, nuestra perseverancia nos hicieron salir de la prueba. Pero hay pruebas que nada de eso pueden lograrlo. Entonces esos 5 panes y 2 pececillos era imposible. Solo un milagro de Dios podía lograrlo. Dice la Biblia que comieron, se saciaron, y acá viene la parte que más me interesa. Sobraron 12 canastas llenas. Los discípulos seguramente querían asegurarse los 5 panes y los pececillos. Y Jesús le dijo estas palabras que son fabulosas para nosotros. Dice la Biblia: en la medida que damos, vamos a recibir. De la misma manera, con la vara que medís, vas a ser medido. Pero el Señor les dijo: si le alimentamos primero al necesitado, yo después voy a proveer, porque no soy deudor de nadie. Y vemos en ese momento en que sobraron 12 canastas llenas. Ni 10, ni 11, ni 14, ni 24. 12. Una para cada uno de sus discípulos. Jesús estuvo en Galilea, donde vieron convertirse el agua en vino, al ciego de nacimiento ver. Estuvo del otro lado del mar de Galilea, en Tiberíades, con sus discípulos que vieron los milagros de Jesús y se acobardaron. Pero un niño, siempre Dios usa pequeñas cosas, pequeñas personas, para grandes milagros. Y hoy el Señor te dice: yo no espero que hagas grandes o tengas grandes actitudes, solamente cree en mí. Porque si estamos diciendo, como en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque para vosotros allá es la vida eterna. Pero ¿realmente allá es la vida eterna? ¿Realmente creemos en Dios? ¿Realmente creemos en sus promesas? Usted dice: fácil para usted. Créame que no es nada fácil. Porque como Pablo decía, hay una ley en mi carne que me lleva sujeto al pecado. El pecado precisamente no es el adulterio, la fornicación, es la falta de fe, es la negatividad, es perder la esperanza, es dejar de creer en aquel que es el dador de la vida. Y muchas veces luchamos contra eso, y el Señor nos muestra su mano de amor y su provisión todo el tiempo. Porque es fácil predicar la palabra, es fácil sentir que sigo a Jesús, pero cuando el problema viene a mí en primera persona, ¿qué es lo que digo? Señor, ¿dónde voy a encontrar la solución a mi problema? El Señor quiere usar pequeñas personas. Dice la Biblia y cuenta la historia que del otro lado del mar de Galilea, en Tiberíades, fue en el lugar donde más milagros el Señor hizo. Porque había gentiles, gente que no le conocía, pero creyeron en Él. Hoy el Señor quiere usar pequeñas cosas. Esperamos un Dios de grandes cosas, pero Dios de pequeñas cosas hace grandes cosas. Con una vara Aarón abrió las aguas del Mar Rojo. Con una quijada de asno Sansón venció a 1000 filisteos. Con una piedra David mató a Goliat. Con un cántaro y una antorcha
Con un cántaro y con una antorcha Gedeón venció a 152.000 enemigos con 300 hombres. Con un poco de harina y un poco de aceite, Elías y aquella viuda con su hijo fueron sustentados por 3 años. Con un cordón rojo grana, Rahab la ramera pudo salvarse en el medio de los muros de Jericó que caían. Señores, a veces queremos tener grandes poderes, grandes autoridades, pero la Biblia dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, trasládate a la mar. Y hoy, aquellos que no tienen al Señor, los inconversos, están buscando en la hechicería, la brujería, la masonería, en la religión, en diferentes filosofías, porque tienen fe, pero su fe está mal direccionada. Pero ¿y qué de nosotros? Que caminamos con Jesús, que escuchamos su palabra, que vimos sus milagros, que vimos sus maravillas. Hoy puedo ver tanta desesperanza, tanta desesperación, tanta angustia, pero hoy te digo de parte de Dios estas palabras. Dios no busca grandes profetas, ni grandes oradores, ni grandes hombres de fe que caminen sobre las aguas. Él busca niños que vengan con sus 5 panes y sus 2 pececillos y le digan, Señor, no tengo mucho, es todo lo que tengo, pero te lo doy porque sé que en tus manos hay multiplicación, porque sé que en tus manos hay sanidad, porque sé que en tus manos hay libertad, porque sé que tú eres. Cuando me pongo a ver, dice la Biblia que Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús. Jesús dormía en su casa, comía en su casa, como con nosotros cuando nos sentamos a la mesa y decimos, Jehová mi pastor y nada me faltará, y ante el primer conflicto nos desesperamos de una manera tan brutal que hasta los inconversos nos ven y dicen, ¿estos en quién creen? Señores, no quisiera saber lo que piensa el Señor o las decepciones del Señor con nuestras actitudes ante el conflicto en primera persona. Tenemos tanta fuerza para aconsejar a los demás, pero cuando pasamos nosotros por dificultad, ¿en qué grado de desesperación caemos? Cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. No quieras ser grande en el reino de Dios, porque el único grande es el Señor, y el que quiera ser grande tendrá que ser pequeño, y el que quiera ser el primero será el último. No quieras tener grande fe. El Señor te dice, solo como un grano de mostaza. Le podrás decir al monte, trasládate a la mar. Hoy desafío a la iglesia a que recuerde a quién adoramos, a que recuerde a quién bendecíamos, y no hagas lo que hicieron los discípulos. Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? Despide a la multitud. Hoy la iglesia, que es la luz, está en oscuridad. Hoy la iglesia, que es la sal, no tiene sabor, porque hemos perdido la fe, porque no entendemos lo que está sucediendo. Pero el Señor dice, cuando todas estas cosas acontezcan, levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Tenemos esperanza aquí en la tierra, porque como la oración sacerdotal que el Señor le enseñó a sus discípulos, venga a nosotros tu reino, aunque estemos en el medio de los cautivos, como dije días pasados, junto al río de los quebrantos, los cielos se abren, porque somos hijos de Dios, somos su pueblo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y Él puso poder. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señores, llegó la hora de creer, confiar y actuar consecuentemente, porque nuestro Padre está con nosotros. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia y llegó la hora de ponernos firmes, pararnos firmes en la brecha y creer que aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te queman, no te negarán, y por el fuego no te quemarás. Porque no solamente acompañamos a Jesús, sino creemos en Jesús. No creo en mí, ni creo en las palabras de los hombres. Creo en que Jesucristo dice, el que cree en mí,
como dicen las Escrituras. De su interior correrán ríos de agua viva. Y aunque estés muerto, dice la Biblia, vivirás. Sus amigos, Lázaro, María, Marta. Si hubieras estado, Señor, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús dijo, no te he dicho que si crees. Hoy es este el mensaje. Veo tanta decepción, veo tanto agotamiento, veo tanta fatiga. Soy un pastor y me duele, porque hemos estado enseñando estas palabras. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si estás en apremios económicos, el Señor te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero primero el Señor te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Y nuevamente el Señor te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor mira y dice en esta situación, te dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, y reconozcan que yo soy Dios y no hay más. No hay más. Señores, tenemos 5 panes, 2 pececillos. Tenemos una quijada de asno. Tenemos una quijada de asno y vienen los filisteos, 1000 filisteos a matarnos. Pero dice, y el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. Y con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. No importa cuánto tengas, cuánta sabiduría, eres un pequeño, eres un niño. Pero si Él está en vos y vos estás en Él, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dios les bendiga, los amamos. Y nuestra intención no es herirlos, sino es despertarlos. Porque mi Cristo no está muerto, sino que está vivo. Yo puedo morir, hasta me puede agarrar el coronavirus, pero podré decir lo que dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no temas los que pueden matar el cuerpo, dice la Biblia, sino teme aquel que no solo puede matar el cuerpo y mandarlo, el alma, mandarla al infierno. Y esa es muerte segunda. Le deseamos de todo corazón que esta palabra no quede en saco roto. Nuestro Dios está en la puerta esperando que su pueblo le crea, porque para el que cree, todo es posible.